Realizar su debate y aprobación. Tiene el uso de la palabra el doctor Ernesto Lechuga Pino, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial. Señora Presidenta, muchas gracias por la invitación, señores congresistas, señores funcionarios presentes. Nosotros traemos la visión de la reforma siempre enmarcada en los anuncios realizados por el nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Carlos Cornejo, en su discurso de apertura del año judicial que se ha realizado recientemente. Al respecto hemos identificado 7 puntos, ¿no? El primero es la participación activa, ¿ya? Y el impulso correspondiente a las políticas nacionales para la reforma de la justicia. Ahí tenemos 3 puntos claves, que son el Consejo Nacional para la Reforma de la Justicia, que está en sede legislativa, la conformación de la Comisión Especial para la Elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ayer se ha abordado en la Comisión de Constitución, y donde las instituciones que conforman esta comisión especial han traído una posición conjunta, en primer término plantear el desdoblamiento de la norma, ¿no? Que por un lado se legisle de manera separada a la comisión especial y luego la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. En tercer lugar es la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, organismo que va a reemplazar al extinto Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo término, tenemos los procesos de modernización de la justicia vinculados a la interoperabilidad. En ello tenemos el expediente judicial electrónico, tanto penal como no penal, el cual ya está entrando en funcionamiento a manera de prueba en varias cortes del país y en algunas especialidades. Tenemos conciencia de que el expediente judicial electrónico es el futuro y el presente de la justicia. Para ello también se están negociando algunos empréstitos con la banca internacional para poder financiar su implementación y afianzamiento a nivel nacional. Esto se enmarca en las políticas nacionales de ecoeficiencia, cero uso de papel y también de acceso a la justicia, ya que los litigantes podrán acceder a sus expedientes judiciales a través de la internet, sin horario, sin hacer cola, sin estar a veces en tortuosas esperas en los pasillos judiciales. El tercer punto es la reciente creación de la Corte Superior Nacional para Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Esta Corte se acaba de crear, ha entrado en actividad el día de ayer, ¿no? Se ha designado a su presidenta, que es una prestigiosa magistrada, que es la doctora Inés Villabonilla, y fusiona estos dos sistemas, el de la Sala Penal Nacional y el subsistema de delitos de corrupción de funcionarios. Esto coloca en mejor pie a la justicia para enfrentar los problemas de impunidad, para mejorar la gestión de procesos y los trámites judiciales en esta materia. La organización de esta Corte Superior será mediante la designación de un magistrado coordinador de los delitos de crimen organizado y un magistrado coordinador del sistema de delitos de corrupción de funcionarios, que ya está rindiendo sus frutos y que es un aliado estratégico en la lucha contra la corrupción. Seguidamente tenemos la Política Nacional de Atención Preferente en los casos de violencia familiar, los casos de feminicidio y abuso sexual. Para ello, desde hace ya 2 meses, se han implementado a nivel nacional órganos judiciales especializados en esta materia, de atención permanente, de 24 horas, y que vienen atendiendo estos casos que golpean gravemente a la sociedad, ¿no? Los casos de violencia familiar tan recurrentes, los casos de feminicidio, el abuso sexual de menores, ¿no? Ello se está implementando con mucho sacrificio dentro de los escasos recursos, con turnos que son de 24 horas, se han atendido casos en plena Navidad, en el Año Nuevo, en los días festivos, y creo que el sistema tiene que ir fortaleciéndose y mejorando continuamente.
Consideramos adicionalmente que todos estos cambios y reformas que actualmente se vienen implementando tienen que darse en el estricto respeto de la independencia y la autonomía de la institución, ¿no? Temas que están garantizados constitucionalmente. Tenemos también otro desafío que es el de la descarga procesal. La morosidad, la demora de los expedientes judiciales es algo que afecta gravemente el proceso de justicia. Para ello, el señor presidente ha propuesto una jornada extraordinaria de atención al público, ¿no?, que se realizaría de manera permanente. Esto va a ser sometido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su implementación y financiamiento. Esto se toma de una buena práctica que se ha desarrollado ya desde hace un año en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, donde se implementaron los días sábados como programas de descarga procesal, programándose audiencias, atención al público y finalmente brindando atención a los justiciables. Este programa fue un programa voluntario que se implementó en esa corte y que mereció el reconocimiento y algunos premios como una buena práctica. De lo que se trata es implementarlo a nivel nacional, pero con la debida retribución a los magistrados y a los servidores judiciales que participen de manera voluntaria, y que también sería una oportunidad para que los servidores judiciales puedan mejorar sus ingresos y también atender a la población. Este es un tema que se va a trabajar fuertemente en estos primeros meses del año para que pueda implementarse lo antes posible. Y finalmente, como séptimo punto, están los programas de integridad y gestión institucional, que son la preocupación central para afianzar las políticas internas de lucha contra la corrupción, mejorar el control ético de la profesión, los sistemas administrativos. Para ello se plantea la adopción del ISO 37001, que es un ISO que garantiza la transparencia y la eficacia de los procesos administrativos. Con su permiso, señorita presidenta, quisiera pedirle que el doctor Juan Carlos Castro, miembro del Gabinete de Asesores, pueda desarrollar este punto que es tan importante. Doctor Castro, tiene el uso de la palabra. Gracias. Señora Presidenta, señores congresistas, funcionarios presentes, para hacer referencia a la política que tiene el Poder Judicial, tenemos una política judicial de integridad institucional y lucha contra la corrupción. Esta implementación de este modelo preventivo va a permitir estar en consonancia con las tendencias que se han dado en Estados Unidos, en Italia, en España, en Chile, y que desde el año 2016 exactamente, con la ley 30.124, ya se acoge la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Se modificó con el decreto legislativo 1352, donde se amplía el margen de delitos que van a ingresar dentro de este modelo. Y el sector público, señores, no puede ser ajeno a este tipo de mecanismos de gestión de riesgos, y para ello vamos en consonancia con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de 2018-2021 del 26 de abril del 2018 por la PCM. Entonces se dio ese margen de libertad para que cada institución del Estado pueda implementar estos mecanismos de control y dar una política de prevención. Una política de prevención, señores, que va a permitir hacer un trabajo colaborativo con la Contraloría, porque vamos a ya no tener una política reactiva, sino preventiva, identificando el perfil de riesgos, gestionándolos, mitigándolos y verificando cómo se tendría que abordar este tipo de problemas. Para ello, el 29 de diciembre de 2018 se aprobó la implementación progresiva en el Poder Judicial del Sistema de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 12-2018 al 12-2021. Esto va a permitir, a través de incorporar ya este ISO 37001, que es un informe donde se ha visto la viabilidad de utilizar este tipo de mecanismos, el poder estar a la consonancia y a la altura que se está exigiendo al sector privado. Si al sector privado también se le está exigiendo tener estos modelos preventivos con un carácter facultativo,
el sector público y las oficinas no pueden ser ajenas a este tipo de oficinas de gestión de riesgos y para tal efecto se ha nombrado una comisión de integridad. Esa comisión de integridad está integrada por 2 vocales supremos, el gerente general y una secretaria técnica que va a darle viabilidad a esta nueva visión de la lucha contra la corrupción. Para ello va a existir una gestión de riesgos antisoborno, una gestión de riesgos de cumplimiento y una oficina de integridad. Esta oficina de integridad va a estar dotada de autonomía, porque va a verificar desde la alta dirección, desde los estándares más altos de la institución, cómo se están llevando a cabo los procesos. Y en este momento alguien me podría decir, pero bueno, una auditoría también cumple esa función. Y en este caso estamos hablando de cumplimiento compliance. El cumplimiento tiene una visión prospectiva, a diferencia de la auditoría, una visión retrospectiva. Es una visión prospectiva porque yo me adelanto hacia el futuro, me anticipo a las circunstancias, a los riesgos que se podrían generar. A diferencia de la auditoría que va a haber problemas que ya sucedieron en el pasado, pero también proyectándose al futuro. Y si hacemos una simbiosis entre ambos modelos, vamos a tener una justicia preventiva y el modelo de justicia y la reforma judicial que nuestro país necesita. Para ello se ha diseñado una oficina de integridad y esta oficina de integridad, como le dije, tiene autonomía, pero van a designarse funcionarios, coordinadores distritales de integridad. Porque el Poder Judicial es amplio, el margen de oficinas, de distritos judiciales, y necesitamos un ente rector, pero que trabaje de manera conjunta con los stakeholders o colaboradores internos y externos. Para eso se va a necesitar, y ya existe un código de justicia, un código de ética, aunque algunos especialistas le denominan código de comportamiento, donde se dice cuáles son las líneas maestras, los principios sobre los cuales se va a llevar a cabo este tipo de actividades. Y también un canal de denuncias. No podemos hablar de cambios, de nuevos vientos, de nuevas reformas, si no tenemos la colaboración de nuestros stakeholders internos con los stakeholders externos. Internos y externos van a complementar este tipo de medidas. Y para eso ya se ha hecho un mapeo y tiene ese sistema progresivo para que del 2018 al 2021 le demos el máximo esfuerzo para efectos de controlar, mitigar y reducir estos tipos de actos que son de público conocimiento. Eso es lo que queríamos mencionar, señora presidenta. Gracias, doctor Castro. Doctor Castro, la congresista Alejandra Aramayo deseaba hacerle una consulta. Por favor. Sí, doctora, muy bien. Buenos días, presidenta. Buenos días con todos. Me parece interesante que desde el Poder Judicial se imprima el tema de la integridad con una mirada a futuro. Sin embargo, la pregunta que yo me hacía era ¿cuál era la línea de base? Porque hablamos de crear una autoridad de integridad que trascienda las instituciones y vea el sistema de administración de justicia de una manera holística. Entonces, ¿cómo empiezan? Porque nosotros trabajamos la ley del trabajador del Poder Judicial y ahí teníamos problemas, por ejemplo, en quién tenía que enmarcar en un marco normativo a los trabajadores, porque si lo ponemos de alguna manera, el Poder Judicial es casi triestamentario, ¿no es cierto? Tiene por un lado a los justiciables, tiene a los trabajadores administrativos y tiene a la judicatura en sí misma, en diferentes niveles. Y no sé cómo integran a los provisionales, que felizmente cada vez son menos. Entonces, ¿cuál es la línea de base? ¿Desde dónde parte el Poder Judicial? Porque usted nos está hablando de que hay metas y la integridad, y me parece muy bien, pero en función de dónde partimos, porque hoy la percepción que se tiene del Servicio de Administración de Justicia es que es muy deficiente. Esas anheladas maratones de carga cero que pretendían darle un sello de celeridad, podemos hacerlo rápido, hay sentencias que están mucho tiempo. ¿Cuál es el diagnóstico que hoy tiene en esta materia el Poder Judicial y que les ha permitido proyectar esto? Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Sí, permítame responder lo siguiente. Algo que se ha logrado en los últimos años es separar la función jurisdiccional de lo que es la gestión administrativa. Años atrás se consolidaba en un magistrado que tenga que desarrollar tanto la labor administrativa como la función jurisdiccional, lo cual distraía sus funciones, para lo cual no ha estado él preparado. Entonces, al separar ese tipo de labores, parte de este modelo del ISO 37001,
parte con que se está llevando a cabo un trabajo de mapeo de actores. Ese mapeo de actores va a identificar cuál es el rol que cada una de las personas tiene en los distintos estamentos del Poder Judicial. Se va a verificar cuál es el perfil de riesgo, que puede ser un riesgo bajo, medio o alto en función a las actividades que va a desarrollar. Por ejemplo, si estamos hablando de la gerencia general que va a adquirir algunos productos de unos proveedores, entonces tendríamos que ver si ese riesgo es alto y que amerita que exista algún tipo de control, maximizar el control que tendría que darse en esa adquisición de esos productos. Y para eso entonces veríamos en ese estamento cuál es el riesgo que se está dando, si es medio, alto o bajo. Para tal efecto vemos que el riesgo es un paracleto, es algo consecuente con cualquier actividad pública o privada. Pero existen riesgos que son tolerables y riesgos que van a exceder el nivel de tolerancia. Entonces, el primer, como les mencioné, a través de este dispositivo legal que se aprobó, el Plan Nacional de Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción, publicado el 29 de diciembre del 2018, se ha dado un primer avance y por eso tiene un carácter progresivo, porque en este momento sería tal vez muy ligero en decirles, ya tenemos mapeado, es un trabajo progresivo, se hizo un informe de viabilidad para efectos de ver cómo se va a trabajar en cada estamento. Actualmente lo está haciendo ya la Gerencia General, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y además se está dando capacitación. Este tipo de modelos preventivos no tiene un carácter estable. Esto va a ir mutando por su propia naturaleza, tiene un carácter dinámico y es necesario llevar a cabo algunas capacitaciones que ya han tenido los funcionarios, incluso los magistrados en el Poder Judicial. Entonces, tendríamos que utilizar cada uno de los mecanismos que se utiliza con, valga la redundancia, con el ISO 37001 para efectos de ver dónde tenemos el riesgo, de qué manera se han estado mitigando. De este trabajo, señores, vamos a reafirmar o confirmar el derecho al verificar por dónde se está generando los riesgos. Este trabajo me va a individualizar aspectos que tengo que maximizar la prevención y en otros casos ya voy a darle un perfil reactivo donde voy a detectar dónde se están cometiendo delitos o irregularidades administrativas. Eso podría mencionarle en este momento a nivel macro, no podría aventurarme a decirle ya tenemos estos porcentajes porque ha sido implementado recién y publicada el 29 de diciembre de 2018 con ese informe que tiene una visión muy genérica en este momento. Gracias. Gracias, doctor Castro. Tiene el uso de la palabra y le agradecemos su presencia. Siempre nos está acompañando en este proceso que esperamos que termine bastante bien. Al doctor Javier Gonzalo Luna García, fiscal adjunto supremo, representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señora Presidencia. Por su intermedio, saludos a las señoras congresistas presentes y a los representantes de las instituciones públicas que nos acompañan. Yo quería dividir mi exposición, señora Presidenta, en dos aspectos. Primero, cuando fui designado como es de conocimiento de la Comisión, representante del Ministerio Público ante la Comisión de Justicia, ante la Comisión de Constitución, y Reglamento, tuve la oportunidad de traer algunos planteamientos del Ministerio Público respecto a algunos proyectos de leyes que se han citado. Como esta comisión técnica es prácticamente un recuento de lo que se ha hecho, ver de qué forma podemos ajustar algunas cosas y lograr que los proyectos salgan en forma consolidada y de alguna manera con un respaldo mayoritario de todos los involucrados, ¿no? Si hay que hacer mejoras, se hacen mejoras, y si hay que cambiar el diseño que se tiene, se cambia previa a la punto de vista que podamos exponer. En ese sentido, nosotros presentamos un proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público, un instrumento moderno, ágil y que responde obviamente al desarrollo de la criminalidad en este momento en el Perú, ¿no? Desarrollo en cuanto a que ha desbordado todo y, por supuesto, a las diferentes formas y especialidades que se han tenido que ir creando como consecuencia de ello. Esto ha significado cambiar la estructura clásica de la Fiscalía Suprema, ¿no? Que antes fundamentalmente eran organismos dictaminadores. Llegaba el expediente, claro, era otro código procesal, por supuesto, un código ya muy antiguo, y dictaminaban y se volvía el expediente. Ahora ya el fiscal supremo tiene gestión, dirección y propuestas
ante la Junta de Fiscales Supremos para mejor diseño o reajustes en cuanto a la política criminal que se tenga. Vale decir, el fiscal supremo ya no se queda solamente en un trabajo exclusivamente técnico jurídico, sino va un poco más allá, referido a un planeamiento estratégico y de gestión respecto a todo el personal que tiene dentro de la Fiscalía Suprema de su competencia, ¿no? Un fiscal supremo, por dar un ejemplo, el crimen organizado tiene fiscalías superiores, fiscalías provinciales especializadas y hay un universo de personas, como ustedes comprenderán. Se requiere establecer criterios, hacer reuniones para el mejor ejercicio de la función fiscal, preocuparse porque la respuesta del Ministerio Público sea igual a nivel nacional, porque ha ocurrido que en determinados casos, ante un problema, determinada fiscalía, sobre todo estoy hablando no acá en Lima, que es más fácil consolidar las cosas, en provincias, bueno, el fiscal procede de una manera muy diferente a lo que hace un fiscal en un caso, digamos, similar en Lima. Eso no es bueno porque obviamente la respuesta ante un problema tiene que ser igual, por el tratamiento igual que tiene el justiciable o el investigado. Bueno, esta predictibilidad y seguridad jurídica se quiere lograr con eso, ¿no? Que este fiscal supremo se reúna, establezca criterios uniformes a nivel nacional para lograr una mejor persecución del crimen. Y esto tiene que ver con lo que se estaba mencionando. Yo hace tiempo atrás creí fehacientemente en la separación entre lo que es el aparato administrativo y el aparato jurisdiccional o fiscal. Yo ahora soy un convencido que no, que necesariamente los órganos de gobierno, no estoy hablando de un presidente de corte, un presidente de junta, y puede que hablar pues de la Junta de Fiscales Supremos y el fiscal de la Nación, tienen que conocer de gestión pública. Y les digo por qué, porque muchas de las decisiones que se toman en la Junta, yo hablo en mi institución, y por el fiscal de la Nación, son temas de carácter administrativo que tienen que ver con presupuesto, con logística, con planeamiento de construcción, gestión de personal, potencial humano, cantidad de personal que debe tener cada despacho fiscal, en fin. En la práctica vemos que eso no es uniforme. Una fiscalía tiene tal número de fiscales versus otra de la misma especialidad que tiene más adjunto, tiene más personal asistente de función fiscal o especialistas. Debido a una serie de factores que no me alcanzo a analizar, si los líderes, llámense los fiscales supremos en general y el fiscal de la Nación, tuvieran un conocimiento, podrían en estos temas con mayor capacidad poder cuestionar las propuestas que haga el gerente general o el equipo administrativo que tiene. Lo que no pasa en la realidad, porque ahora van, sustentan, y obviamente como no se tiene el conocimiento hay que tener mucho cuidado en al preguntar demostrar que no conoce nada del tema. Entonces, si yo tengo funciones de gobierno y de gestión, creo que conocer gestión pública. Esta es la experiencia que yo he visto en la Fiscalía, no sé la realidad del Poder Judicial, pero no podemos estar separados. Eso creo que es un error, por lo menos en el caso del Ministerio Público. Ahora, es cierto, en la Academia de la Magistratura, sí. Sí, perdón. Sí, doctor, le están pidiendo que refuerce el tema de por qué no deberían estar separadas la función administrativa de la función jurisdiccional y por qué deberían tener los conocimientos de gestión pública los órganos que usted está mencionando. O sea, en la estructura que tenemos nosotros hay un sistema fiscal y un sistema administrativo que marchan en forma paralela y son independientes. Esa es la lógica con la que se trabaja. Pero los que tienen que tomar la decisión para todo, para el sistema fiscal y administrativo, son los fiscales. Hablemos de los fiscales supremos o el fiscal de la Nación. En consecuencia, uno no puede tomar una sabia decisión o una decisión técnica o la mejor decisión si yo desconozco del sistema administrativo. Esa es mi cuestión. O sea, debo de saber gestión pública. Yo sé que esto no es un requisito, no está establecido. Tampoco la academia dicta cursos para eso porque no ha habido requerimiento, pero creo que por lo menos los magistrados que están en calidad de magistrados superiores y aspiran a ser magistrados supremos deberían de necesariamente seguir cursos de habilitación o capacitación en gestión pública. Cosa que eso les permitiría tener una mejor o darse una mejor
toma de decisiones en el sistema administrativo. El sistema administrativo es fundamental. Yo puedo tener excelentes fiscales, pero si no les doy el apoyo logístico, de personal, de infraestructura que requieren, la cosa no está completa. No basta con tener excelentes fiscales, sino los fiscales con lo que necesiten para realizar una adecuada gestión. Y no lo que me proponga el gerente general y yo, como desconozco el tema, no tenga cómo revisar, pedir los documentos, en fin, o cuestionar incluso una propuesta que me puedan hacer, ¿no? A eso iba, señora congresista. Ya. Entonces, continuando con el asunto, respecto al tema de justicia, me permito dar una opinión, de repente señora Presidenta, es una opinión a título personal, pero creo que al haberse tocado, podría motivar una reflexión. Se dice que los altos cargos, como decir la Corte Suprema, y en el caso del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, son unitarios y tienen que estar en la ciudad de Lima. Y en consecuencia es impensable que hayan salas de la Corte Suprema descentralizadas, vale decir en determinados lugares. Yo estoy escuchando lo del expediente virtual, lo cual es obviamente loable y solucionaría tremendamente el tema, pero de repente había que hacer una evaluación en forma muy objetiva, esa implementación a nivel nacional, cuánto va a demorar y si es factible efectivamente hacerla. A nivel nacional estoy hablando. Obviamente Lima y las capitales privilegiadas sí, pero estamos a nivel del Perú porque la justicia es para todos los peruanos. En consecuencia, y yo trabajo en la Fiscalía Suprema, en lo contencioso administrativo, soy adjunto y dictaminamos expedientes de toda la República, como han señalado acá, 10.000 expedientes en contencioso tienen que pasar para la Fiscalía. Obviamente siempre nos hemos preguntado por qué tienen que venir expedientes de la Corte Superior de San Martín, de la Corte Superior de Piura, de la Corte Superior del Cusco, se me ocurre en este momento. ¿Perdón? Por eso, no podría haber una Corte Suprema descentralizada que atienda en forma macrorregión, se me ocurre, haya criterios jurisprudenciales, inmediación y rapidez en los procesos y no tenga que venir y acá estar atiborrado con 100.000 expedientes. La Corte, la sala que estaría en la sede de Lima vería lo de Lima y Callao y los otros verían lo suyo. Obviamente todo esto rotativo, porque yo no puedo tampoco tener, y con reuniones plenarias mensuales para establecer criterios uniformes. Entonces, simplemente hay el tema, lo que ahora está muy de moda en justicia, y que lo ha dicho incluso el alcalde de Lima, que va a gestionar para que haya fiscales distritales. Yo creo que eso es bueno, el fiscal debe estar cerca de la comisaría para atender inmediatamente el asunto y que la justicia y el crimen no se demore y quede impune, porque a veces si no se actúa rápido viene la impunidad. Entonces eso nos demuestra que el operador de justicia, el juez y el fiscal, tiene que estar lo más cerca de la población. Entonces yo me permito hacer esta reflexión, como le digo, esto es una opinión personal, no lo es, pero como veo que se trata en tema de justicia y hay que aportar algo, creo que eso de alguna manera podría ser por lo menos temporalmente una forma de darle una solución. Muchos dicen, no, eso sería inconstitucional, porque este debate ya tiene un poco inconstitucional. ¿Por qué? Porque se habla que la Corte Suprema es una. Sí, pero yo me pregunto, el hecho que sea una no significa que no pueda estar descentralizada. Entonces, en fin, es un tema que lo dejo con el mayor gusto, porque creo que también hay que aportar en todo lo que es temas de justicia. Siguiendo con el Código Procesal Penal, tenemos una estructura obviamente bastante amplia en cuanto a especialidades. Se ha dado incluso algunos cargos, y esto va con la tónica del secretario general, el jefe del OREF, hay dirección para todo lo que es el planeamiento en materia de criminalidad, hay una oficina para iniciativas legislativas donde se permite la participación de personal fiscal. Entonces, hemos roto ese esquema tradicional que no, el fiscal solamente hace labor fiscal. Si tú apoyas en una labor administrativa que tiene que ver con la razón de ser de la institución, no tienes calidad de decisiones, no tienes producción, en consecuencia puedes tener un problema para tu ratificación. Hemos considerado algunos cargos que
valga la redundancia, consideramos necesario que cuente con el aporte fiscal. Por ejemplo, el gabinete de asesores, respetando obviamente el aporte que pueden hacer abogados, juristas con experiencia. ¿Cómo es posible que no pueda tener un gabinete, en el gabinete de asesores, incorporados fiscales o jueces en general, cada órgano que conocen la problemática, viven la problemática, no la que le pueden contar a ellos, sino que la han pasado en su momento?